Mauricio, ¿se oye bien? Sí, se escucha bien, ahora sí. No te Ya. escuchaba. Muchas gracias, Mauricio. Agradezco esta invitación a participar en este espacio que ha sido estos días muy enriquecedor, muy agradable la conexión con destacados profesionales. Le agradezco a Carla, a Susana que lo hayan organizado. El título de esta presentación es ¿Qué hemos aprendido en estos meses de pandemia? Y le puse un subtítulo de El asombro en la ciencia y en la existencia. La traducción en realidad al asombro, en inglés, astonishment, no es tan exacta como en español, que significa salir de la sombra. Es una perplejidad que da inicio a dar luz, a descubrir. Quisiera partir como el doctor Thomas Fuchs, con un trozo, un párrafo de un libro, del día que todos recordamos. Siendo así las cosas, se admitirá fácilmente que no hubiese nada que hiciera esperar a nuestros conciudadanos los acontecimientos que se produjeron a principios de aquel año y que fueron, después lo comprendimos, como los primeros síntomas de la serie de acontecimientos graves que nos hemos propuesto señalar en esta crónica. Estos hechos parecerán a muchos naturales y a otros, por el contrario, inverosímiles. Pero después de todo, un cronista no puede tener en cuenta las contradicciones. Su misión es únicamente decir, esto pasó. Cuando sabe que pasó en efecto, que interesó a la vida de todo un pueblo y que por lo tanto hay miles de testigos que en el fondo de su corazón sabrán estimar la verdad de lo que se dice. Esto es de Albert Camus, uno de los primeros párrafos de La peste. Jean-Paul Sartre, en su novela La náusea, indica que hay personas que viven los acontecimientos, que son protagonistas, y quienes los cuentan, los cronistas. En este caso, todos tenemos vivencia, hemos sido protagonistas y tenemos un relato, también somos cronistas. Y que hemos aprendido en estos meses de pandemia es emocionante cómo todas nuestras acciones tan disímiles pueden llegar a un relato común. No sé si será posible. La historia está compuesta por infinitas historias, todas interesantes y complementarias. Como biólogo voy a partir hablando del virus. El virus, por los síntomas que generalmente manifiestan en el ser humano de intoxicación, significa veneno. Antes eran reconocidos muchos de los síntomas simplemente como virus. Los virus son una forma muy evolucionada de transferir material genético. Fíjense que se estima que 5% del genoma humano, de nuestro genoma, proviene de virus. Así que en parte somos virus. Nosotros se han integrado en nuestras células, en nuestro genoma. Y cada paso evolutivo de la especie humana ha sido precedido y a veces seguido por infecciones. También las infecciones y las guerras son reconocidas como los principales controladores de la población humana. Y ahora, más recientemente, la invasión de ecosistemas conlleva, y eso se ha mostrado históricamente en los últimos 200, 300 años, conlleva el riesgo de adquirir nuevas infecciones. El planeta está lleno de virus. Esta es una playa, se ve un agua muy transparente, pero si uno la tiñe con una tinción que se llama Cybergreen, esto fue publicado en PLOS, vemos que el Cybergreen tiñe el DNA, o material genético, también puede ser RNA, y aquí lo que vemos son estos formas más grandes
teñidas con verde, que son bacterias, y puntos más pequeños, también teñidos con verde, que son virus. Y eso está en el agua, en esa misma agua, y gracias a esto, a los virus, a los fagos que están en el agua, ese mar tan bonito que vemos y tan transparente, no se transforma en una sopa de bacterias. En el caso del coronavirus, nosotros conocíamos hasta el 2019 4 coronavirus humanos que se asociaban a infecciones respiratorias, generalmente leves. En el murciélago hay cientos de cepas de coronavirus y hemos tenido 3 episodios históricos. Uno, el SARS-CoV, el año 2002-2003, después el MERS, y el tercero, el que nos convoca ahora. Del murciélago tiene generalmente un huésped intermediario, y fíjense en los efectos que han producido estos 3 brotes. El uno tuvo 8.000 casos con una letalidad casi del 10%, otros 2.519 casos, todavía hay casos de este virus, no se transmite también en seres humanos y tiene una letalidad mucho más alta. Y las cifras sobrepasan todo lo imaginable con esta tercera introducción en el ser humano de coronavirus. 35 millones y 1 millón de muertos con una letalidad de 2,9%. Para que haga esta trayectoria, esta travesía, el virus desde el murciélago al ser humano, se necesita que el virus tenga un receptor con el cual conectarse con la célula en los diferentes huéspedes que infecta. Y esto lo hace a través de un receptor que se conoce ahora, que se llama angiotensina converting enzyme. Es una enzima que participa en la regulación de la presión arterial y también tiene 2 propiedades biológicas. Uno, la capacidad de infección humana, o sea, la capacidad de ocupar este receptor, que es muy similar en el huésped intermediario y en el murciélago. Y también este virus adquirió una propiedad biológica, que es transmitirse entre seres humanos y que es independiente de la ocupación de este receptor. Es un virus particularmente complejo y les puse acá, tiene 1/3 de sus proteínas son estructurales, todas estas cosas que vemos como estructura, y 2/3 de su genoma, que es muy grande, son proteínas no estructurales, que son enzimas, y tiene otras 14 proteínas, que son Non-Structural Proteins, NSP, las cuales desregulan totalmente todo el sistema de protección de la célula. Son inhibidores del interferón, son inhibidores de la respuesta innata, de la secreción de alguna interleuquina. Así que este virus viene empaquetado, muy bien preparado para bloquear nuestra respuesta inmune inicial. Tiene una sorprendente capacidad de impactar biológicamente diversos sistemas del ser humano. Inicialmente se presenta cuando tiene síntomas, como síntomas como fiebre, síntomas respiratorios, abdominales, pérdida del gusto o del olfato, pero sin embargo un 8 o un 10% de las personas pueden presentar síntomas mucho más graves y deben ser hospitalizados, con compromiso de los pulmones, de vasos sanguíneos, corazón, cerebro, ojos, piel, etc. Y un 5% tiene un síndrome de estrés respiratorio o otras complicaciones graves que pueden conducir a ser letales. Esta es una fotografía precisamente en el Hospital Padre Hurtado que me gusta porque muestra la perplejidad, la sorpresa frente a esta capacidad que tiene el virus biológicamente. Aquí estamos viendo un paciente con un tremendo compromiso pulmonar. Fíjense en las manos de este médico. Lecciones, la flexibilidad y la transformación de los espacios y las personas. Ya Milena Sepúlveda hizo un excelente trabajo mostrando cómo se transformó el Hospital Padre Hurtado. Este es su servicio de urgencia, y fíjense que ahí está el médico director pasando visita
con una enfermera pediátrica, con una obstetra, todo el mundo incorporado en esta gran tarea. Y la foto de acá es la UCI, la unidad de cuidado intensivo pediátrica, transformada en una unidad de cuidado intensivo de adultos. Esto es un ejemplo de resiliencia, ¿o no? La clínica alemana también sufrió una transformación con acondicionamiento de piso. Se dieron cuenta que las salas de espera, esos espacios enormes que se dedican para que la gente esté sentada conversando, son estupendos lugares para que los médicos trabajen, se reúnan, discutan casos, etc. Así que hay una transformación de los espacios que probablemente va a persistir. Hay 150 o 200 estudiantes de la salud participaron como voluntarios. Fíjense, durante este periodo, 350 pacientes en hospitalización domiciliaria. En un momento dado, ese fue el pic. Focalización de apoyo a personas mayores, profesionales a cargo de enlace de paciente-familia. Los pediatras se reconvirtieron a ser estos puentes entre pacientes y familia, y investigación con impacto social. Y yo me preguntaba en estos estudiantes, ¿esto será una formación profesional? Es decir, todo lo que dejaron de aprender en sus rotaciones como internados, pero esta, precisamente, yo creo que ha sido la mejor formación que han podido tener en su escuela, en sus profesiones de salud. Fíjense en los espacios públicos también, cómo se han ido transformando. Las bancas en las plazas, los lugares señalados para poder sentarse, como está sentado este señor. Las calles que han paso más a otros medios de locomoción. Esta es la puerta de mi vecina en la oficina, y también aquí dice en congreso virtual, por favor no tocar la puerta. También nuestra transformación de cómo se ha cambiado toda la forma en que asistimos y aprendemos. Empecé a recibir también mensajes de WhatsApp que mostraban una sensibilidad diferente. Esta fue una época en que llovió un poco más en Santiago, y en varios grupos de WhatsApp recibía preciosas fotografías, mostrando que, bueno, esto es Santiago, esto es Cerro Manquehue, esto es Viña, al fondo se ve el mar, que había una sensibilidad especial. Esto lo mandó un ex alumno que estaba trabajando en Santa Cruz cuando salió en la mañana, y me pone esto, vi al salir en la mañana al trabajo. Otro que vieron la luz que hay en Santiago. Todo el mundo sorprendido, una sensibilidad especial. Y bueno, no todos son tan sensibles. Aquí, este es un letrero en una vía rural que dice, para la traducción, señor visitante, no venga a nuestro pueblo, quédese en su ciudad, en escuelas nos cuidamos. Así que una cierta agresividad de cuidarnos entre nosotros como comunidad y cuidarnos de los otros. Colaboración internacional y nacional. Hay un inédito derribo de muros. Les voy a mostrar un par de ejemplos. Esta es una foto que saqué hace muy pocos días en el laboratorio. Esta banda azul que se ve aquí, la proteína S del virus. ¿Y cómo llegamos a ese gel? El gen fue enviado por correo en un sobre desde Nueva York, en Estados Unidos, y aquí en Chile se sacó de ese papelito, venía impregnado en un papel filtro, y se transfectaron células del laboratorio, y las células comenzaron a expresar la proteína S. Y a mí me pareció increíble el que viajara nada más que una parte del virus, y aquí lo pudiéramos amplificar a este nivel. Es una cantidad enorme, lo que se ve ahí en azul, y con eso podemos hacer nuestro propio ELISA. Eventualmente podríamos comenzar a intentar inmunizaciones con esa proteína S.
Y esta otra foto, el ministro de Ciencia, Andrés Cuba, ha hecho un excelente trabajo aquí en este caso está inaugurando una red de universidades para investigación y ensayos clínicos, y también generó una red de laboratorios universitarios a lo largo de todo Chile que han aumentado enormemente la capacidad de diagnóstico. Esto es un nuevo modelo a escala humana, todos colaboramos en la ciencia. Una pregunta y una afirmación que ha hecho mucha gente es que esto no es más que una influenza. Sin embargo, les quería mostrar acá el balance en una infografía del Center for Disease Control and Prevention de Estados Unidos, de la temporada 2019-2020. Hubo 39 a 56 millones de casos de influenza y hubo 24.000 a 62.000 muertes. Esto es porque no siempre es posible atribuir directamente con un diagnóstico preciso las muertes. Y esto da un 0,6%, 0,06%. Y al mismo tiempo, después de terminar la temporada de influenza, vemos el efecto que ha tenido en Estados Unidos el SARS-CoV-2. Han habido 7.600.000 casos y 212.000 muertes, con una letalidad de 2,8%. La fuente aquí es Johns Hopkins University. Así que no hay, obviamente que es un virus bastante más agresivo, más letal. Esto probablemente tiene es más exigente hacer el diagnóstico del SARS-CoV-2, así que estos datos probablemente son más precisos y pueden ir cambiando en el tiempo. Pero obviamente que es más que una simple infección respiratoria como la influenza. ¿Quiénes son los más afectados? Y aquí encontré unas cosas curiosas. Esto son 2017. Las muertes por neumonía, específicamente aquí en Louisville, Kentucky. Y fíjense cómo se da la característica curva de la muerte respiratoria, que afectan en mayor porcentaje a los niños menores y a los adultos mayores, en los dos extremos de la vida. En el 2018, cambió totalmente la curva, fíjense como una especie de W, en que se afectan mucho las personas jóvenes. Este es un virus, el virus, la influenza española, afectó principalmente a gente joven, principalmente porque estaban en guerra y todas las aglomeraciones se producían en las tropas y en los barcos que los transportaban. Así que produce un cambio total de la curva de mortalidad. Y el SARS-CoV-2 tiene esta otra forma en que afecta muy poco a los niños, como era habitual con el virus respiratorio sincicial o con la influenza, y afecta principalmente y en forma desproporcionada a las personas mayores. Un efecto curioso que se está viendo en los países europeos es que la segunda ola está asociada a una menor letalidad. Esto se muestra claramente aquí con dos escalas diferentes, obviamente. Esto es el número de casos, aquí está el número de muertes, con dos escalas, como les digo. Y vemos cómo aquí las muertes siguieron a este pic de casos y posteriormente comenzaron a disminuir, igual que el número de casos. Sin embargo, en esta segunda ola no se ve una segunda ola tan importante como esta en mortalidad. Y aquí probablemente hay varios factores, hay una curva de aprendizaje del manejo de los pacientes, el diagnóstico precoz. También puede ser que lo que estemos haciendo, la forma en que nos estamos protegiendo, la distancia social, uso de mascarilla, lavado de manos, nos estemos infectando con una menor dosis de virus. La población de riesgo puede estar más protegida, también aprendió a aislarse en forma más efectiva, y cambios del virus que es bien poco probable que produzcan este fenómeno, pero también siempre hay que considerarlo.
Otra lección virológica es qué pasa con otros virus en la pandemia. Este es un sistema de vigilancia en el que participa el Hospital Padre Hurtado, y vemos que esto del año 2019 siempre se producía un brote de influenza, un brote de virus respiratorio sincicial, un brote de parainfluenza, después aparecía influenza B, y este año, en cambio, silencio. Silencio virológico, hay un silencio de influenza, del virus respiratorio sincicial. Fíjense en la escala, aquí los casos identificados son prácticamente nulos y vemos que pasamos todo el invierno sin virus respiratorio y solo se oye al SARS-CoV-2. Bueno, esta diapositiva no podía faltar. Es la situación ayer en la noche del virus, y vemos cómo esta pandemia afecta a todos los continentes. Y ahora el coronavirus no puede detenerse. ¿Qué podemos hacer? Tres pilares para la estrategia de control de pandemias por virus, SARS-CoV-2 u otros pandémicos, son las intervenciones no farmacológicas, las de salud pública o comunitaria, el tratamiento efectivo de los casos. No tenemos tratamiento en este minuto, sino para casos muy graves que requieren hospitalización o cuidados intensivos, y vacuna que estamos esperando y tenemos la expectativa de disponer de ella, pero sabemos que es una tarea complicada, compleja. Entonces los pilares de la estrategia del control: la detección y aislamiento rápido de casos, rastreo y cuarentena también rápida de casos, la distancia social, uso de mascarilla, higiene. ¿Y quién puede hacer esto mejor que la medicina comunitaria, como nos hablaba ayer Cristian Saborido? A eso se llama gestión local. Finalmente, un par de diapositivas: el estudio de aguas servidas puede ser una alerta epidemiológica. Hay varios ejemplos publicados. El tomar muestras de agua servida y procesarla y buscar por el genoma del virus puede ser una forma de alerta temprana, y puede ser también una forma muy focalizada, por ejemplo, en colectores que salen de un hospital, en colectores que salen de instituciones de larga estadía, como cárceles o residencias de ancianos. Y finalmente, bueno, el silencio de la ciudad y de la especie humana. Los pájaros parecieran cantar mejor, los pumas se pasean por la ciudad y produce una sensación de armonía, de nostalgia, del griego regreso a la naturaleza. Según Albert Camus, la peste se identifica con separación de mi mundo, de mis seres queridos, de mi pasado, de mi futuro. Creí entenderle al doctor De Marini en su testimonio de su hospitalización que aprecia la soledad cuando está bien acompañado, y esta pregunta de qué es la buena compañía, que él encontró personas especiales. Vivir en la prohibición, la rabia, los derechos conculcados ponen a prueba la obediencia civil. Eso lo hemos visto en las cuarentenas. La obediencia es entender, tenemos que ser efectivos en la comunicación de riesgo, y las estrategias de políticas públicas es una carrera corta, o preguntarse, ¿es una carrera corta o una carrera larga? Esto pareciera ser cada vez más una carrera de fondo, una carrera larga. Finalmente, las pestes históricamente producen un desequilibrio social importante, enorme. Todo se trastorna y se busca con quién tener confianza. Aquí puse un caso, la canciller Angela Merkel, y siempre también se buscan culpables. Este es un editorial que salió publicado ayer en que se cuestiona el vacío de liderazgo en la conducción de la epidemia en Estados Unidos, y puede transformarse en una eventual víctima. Muchas gracias.